El motivo por el cual esa mañana dejó de llover fue algo que a él no le interesó. En verdad, levantarse de la cama fue un duro principio. Luego, afeitarse con la celeste soledad del agua fría, otro no menos importante. Había terminado de hacer sus tareas y, así, la noche anterior lo había encontrado inmerso por completo en sus libros y su cabeza exhaustamente apoyada sobre el papel. ¿Qué habría sido del lápiz? No lo sabía, como en un postrer gesto de presentar derrota al cansancio que se filtraba por las solapas, descendiendo, lento, hacia la región lumbar. Cuando uno de sus párpados acumuló la suficiente energía como para elevarse unos centímetros y observar el reloj, su entender le proporcionó datos, dándose cabal cuenta que ya era demasiado tarde, siendo un descanso reparador, lo más necesario en ese momento. Cerró sus cuadernos, sus libros. El lápiz se había caído al suelo. Abandonó la mesa y la silla, los tratados, los esquemas, las fórmulas y los frontispicios. Tampoco pudo creer el simple hecho de estar envuelto entre las sábanas de su cama, y desde allí observar el reloj, y sus labios ser frecuentados por una sonrisa porque, de una manera final, él ya estaba en los umbrales de un reparador sueño, condición por nadie ultrajada. Así, con el constante ruido de fondo con que solo el agua de una canilla mal cerrada podía proporcionar, recordó todo, instante por instante, línea por línea, hasta la ínfima expresión de cada letra. No era cuestión de fallarles a los demás, ciegos artefactos que en el todo lo veían y creían realizable y posible. Porque cuando decía que algo no andaba bien y que pudiera ser factible una modificación, no ponían reparos en acatar sus estructuradas y complicadas fórmulas tridimensionales, porque todo por él era fácilmente demostrable por la profunda complejidad de los tratados y la arquitectura de las frases. Tal vez por ello podía considerarse orgulloso. Pero el orgullo, condición en el inexistente, podía ayudarlo en nada, al tomar cuentas de su real situación. Cerró el paso del agua y regresó a su mesa y sus libros. Un malestar distinto, nuevo, creció en él, y las ansias de telefonear a su trabajo y decir que no lo esperasen ese día porque el estómago, o porque no supiera qué. Y cuando culminó su conversación pasó, casi descuidadamente, por la cama, la cálida presencia de las sábanas todo lo podía y ya veía su invisible actitud prensil, que calificó según sus fórmulas y dichos estructurales, cargando la inercia más temible. No. Volvió a sus libros, en la mesa, abriéndolos uno por uno, su anotador, su lápiz de punta filosa y prosiguió sus fórmulas hasta darse cuenta de la completa aceleración del reloj. Luego, el hambre caló en el estómago, amplia sensación por volver a cerrar los libros y aproximarse a la cocina. Allí, entonces, lo trágico fue como una ruidosa cortina metálica cerrándose en una cálida noche de invierno. Porque el sifón de soda no hizo más que haberse quedado toda la noche, sobre la mesa, y esperar al día siguiente a que él apareciera por la cocina y lo viera, de forma accidental, en ese momento. La sed le indicó que debía ir por un vaso, servirse algunos decilitros del transparente líquido con burbujas y dejar que éstas, paulatinamente, descendieran por la tráquea y se perdieran sin remedio por otros vasos y capilares. No pensó demasiado, el acto era diario, repetitivo, accionó hacia abajo, con una mano, la válvula del sifón, la otra mano acercó el vaso al pico, en espera. Pero la espera fue algo sordo, lo suficiente como para apersonarse. Sí, en cambio, notó una extraña fuerza que acercaba el vaso más y más, hacia el pico, y el líquido elemento que no abandonaba el recipiente. Las burbujas allí siguieron, flotando y flotando en su elemento. Volvió a repetir la operación tantas veces hasta hartarse por el solo hecho de repetirla una y otra vez, y preguntarse por qué el líquido no afloraba por el pico conductor, si aquel llenaba totalmente el recipiente. Incluso llegó a recordar que el sifón aún no había sido usado. Y además no solo eso,
sino que también el pico ejercía un efecto imán sobre cualquier objeto que se le acercara, en el momento de hacer presión sobre la válvula. Repitió otras tantas veces la misma operación y descubrió que así era. Sin pérdida de tiempo fue por su anotador y su lápiz afilado. Sentándose a la mesa, inició un rápido desencadenamiento de fórmulas estructuradas, basadas en famosas y contrabandeadas teorías de estados gaseosos y de los otros. Cuando la aguja del reloj llegó a dar las necesarias vueltas, dejó a un lado el gastado lápiz, entre ambas manos descansó su rostro, como no llegar a comprender la realidad del porqué. Todo había provocado corolarios desencadenantes y todo debido a que llegó a comprender, más luego, las cosas. Echó un largo vistazo al sifón, allí seguía, desafiante. Volvió a oprimir la válvula y acercó uno de sus dedos al pico. Sí, allí la extraña fuerza que del interior del recipiente salía le succionaba la piel, obligando a su dedo a adosarse a la boca del pico. Entonces, la teoría dejó de ser tal y la brutal práctica se dimanó de su anotador. El sifón, de una forma inexplicable, creaba un efecto de vacío, contrastante al de sus congéneres. Porque mientras cualquier sifón común y corriente dejaba verter su líquido transparente, cuando sus válvulas eran accionadas, aquel, el que descansaba sobre su mesa, se congraciaba en proporcionar contrariedades, aspirándolo todo. Imaginó que hubiera sido de él, si el recipiente tuviera más capacidad, por ejemplo, un sifón de tamaño gigante con un desmesurado pico y un no menos monstruoso orificio. En este caso, al accionar alguna fuerza sobrehumana la válvula, todo sería tragado, libado, absorbido y dentro del recipiente, dentro del tubo de vidrio, la muerte sería inevitable. ¿Sabría él, acaso, lo que fuera la muerte por asfixia? Con seguridad, en un medio ambiente líquido, sería atroz. Hizo otras tantas pruebas. Acercó un fósforo al pico y accionó la válvula. Aquel fue prestamente absorbido por la fuerza inhaladora, viéndolo introducirse por el tubo, flotando, luego, entre las burbujas. Tal vez él fuera el primer hombre sobre la Tierra capaz de haber logrado introducir un fósforo en un sifón. Imaginó algunos pedestales y medallas. Fotógrafos. Fama. Hizo bolillos de papel y los depositó sobre su mano, acercando luego ésta a la boca del pico. Uno a uno fueron tragados cuando la válvula fue accionada hacia abajo. Luego, verlos flotar. Volvió a su anotador hasta llenarlo de inimitables fórmulas de vacío, a ambas presiones, y la extraña válvula del sifón que obraba con el efecto contrario, creando un vacío total dentro o fuera del artefacto en sí. Como si la salida del sifón fuera el interior, y el exterior de las cosas. Desarrolló más ampliamente estos conceptos. Si el sifón creaba un campo desconocido, a su entorno, dicho campo estaría determinado por una sensación de interior, y dicho interior se derramaría sobre un exterior, o interior del botellón, que actuaría como entorno exterior. En definitiva, una especie de máquina de Necomen, pero sin pistones. No quiso apresurar sus conclusiones, pero éstas, de forma aleatoria, comenzaron a girar en torno a una idea central: la casa. Su casa era un enorme sifón, él, tal vez fuera una burbuja, una entre millones, pero burbuja al fin. Quiso ayudarse, tomándose de las paredes, actuando una muerte por asfixia, porque su elemento así se lo permitía, y era más, él no era pez para andar respirando agua, y, mucho menos, soda. Se calmó. Volvió a sus anotadores. Sí, su teoría era correcta. ¿Sería, tal vez, la válvula la causante de la formación de ese vacío? Para responder este interrogante se proveyó de los necesarios elementos que le ayudarían a buscar una cierta respuesta. Fue por un destornillador y un martillo. Centrándose exclusivamente en el sifón, que continuaba su presencia sobre la mesa.
Intentó dar leves golpecitos con el martillo sobre la cabeza del artefacto, en claro intento de descubrir algún compartimiento donde se encontrara un hipotético tornillo que diera a conocer cómo abrir el sifón. La aguja del reloj, siempre que pasaba por algún 12, veía sus afanosos y vanos intentos hasta convencerse que el sifón era endemoniadamente compacto, una sola pieza, toda fundida y soldada, y que ni siquiera podía imaginarse cómo harían, en la fábrica, para abrirlo y rellenarlo. Quizás, pensó, lo recargarían por el pico, o lo arrojarían a la basura, tratándose de un modelo de sifón de uso descartable. Pero, siendo cierto este último caso, ¿por qué debía devolverlo, al acabar su contenido, al hombre que los repartía a domicilio, entonces? Bastaría con que él mismo lo echase a los desperdicios y fuera a alguna tienda en busca de otro lleno. No había salida. Tampoco había tornillo y la cabeza del sifón continuó su figura inalterada, con el pico aguileño. Era más, su diseño, visto de perfil, hasta se diría que se riera. Dejó las herramientas a un lado y volvió a hacer bolillos de papel para entretenerse viéndolos aparecer al instante dentro del botellón. Debió tener cuidado. En un instante en que había aproximado imprudentemente su mano al pico, el vacío interior succionó un fragmento de la tela del puño de su camisa, y se vio quitándola, reconociéndola algo mojada, debido a la soda. Otro de los entretenimientos que llegaron a su mente lo sedujo a ir por un vaso con agua, lo acercó al pico del sifón, como en un acto de servirse, pero a la inversa, y accionó la válvula. Como si lo hubiera esperado, se alegró que así ocurriera porque su teoría se estaba cumpliendo. El agua fue succionada en su totalidad, yendo a llenar las partes vacías del botellón, y más aún, porque recordó que los sifones venían de fábrica con un tanto así de vacuidad interior, nunca aprovechándose la total capacidad del recipiente. Hablaría con el repartidor acerca del asunto. Y obtuvo el sifón ideal, lleno hasta el borde. Así volvió a oprimir la válvula y, como si no hubiese sido bastante el rellenado, el vacío succionado volvió a presentarse. Esto fue contraproducente porque, según una fórmula, la última que había hecho, y que aún estaba en su anotador, el efecto succionador debería acabarse si el sifón estaba lleno hasta el tope, invirtiéndose el fenómeno y la normalidad volviendo a ocupar su sitio. Pero no. El hecho le demostró cuánta equivocación había vertido en su compleja fórmula. Lo que ocurría era que el diabólico sifón llevaba, o pretendía, o quería llevarlas de ganar, y eso no debería ser posible, porque por algo él era una persona muy instruida, respetada, no solo en su trabajo, sino también en la sociedad en general, donde todos eran todos y él era él, y no así, tan simple, un elemento que viera gobernar o creyera gobernar, pero no, en verdad gobernaba, con amplitud, todos los días que se sentaba a la mesa y bebía deleitado las ásperas burbujas gaseosas. Porque por algo sus estudios lo habían ubicado en un estrato, tal vez algo, superior pero pleno de justificaciones varias. Porque si él y solo él podía llenar de complicadas y estructuradas fórmulas anotadores y anotadores, por algo era. Por algo tampoco había podido abrir la cabeza del sifón, con un par de toscas herramientas. Claro que, si hubiera tenido la facultad de poder hacerlo con su filoso lápiz, elemento que sabía manejar mucho mejor, sin duda, no hubiera perdido tanto tiempo con dichas herramientas, y lo hubiera hecho a su modo. Todo eso de las bolitas de papel y los más de un fósforo succionado por el vacío interior, actuando externamente, y ese interior externo, actuando internamente, era algo que su mente avesada no podía resolver, y hasta llenó 2 anotadores más, en busca de lo que él creía era una verdad justa y su correspondiente demostración. Mental y físicamente exhausto, la noche lo encontró aún resolviendo su problema, de tanto en tanto succionando alguna bolita de papel, para recrearse. Ya había, en el interior del sifón, 20 bolitas de papel y 6 fósforos, todo flotando en derredor de las burbujas.
quedaba tan pintoresco. Vino un primer bostezo, y con él, la chispa que encendió los lumínicos focos del camino a la respuesta. Un ferviente oleaje de inspiración lo obligó a completar otro anotador, si al bostezar, dentro de la boca, se formaba una especie de vacío, al expeler el aliento, ¿qué pasaría si ambos vacíos, sifón y boca, se juntaran? Tal vez el campo de ambos se anulase y todo retornase a la normalidad. Revolvió por todos los cajones pero no encontró lo que buscaba. Necesitaba una bomba, a efectos de extraer el vacío del sifón que tan dentro se hallaba. Al no poseer los elementos requeridos decidió hacer la prueba con su propia boca, actuando ésta como bomba. Recordó cuando era chico y tomaba soda del pico del sifón, y su mamá le decía que no hiciera eso porque el sifón podría tener, dentro, algún bichito, y además, que no fuera tan desprolijo. Acercó su boca al sifón, observándolo con más detenimiento. Abrió la boca. Con lentitud se aproximó hasta que el pico del sifón tocó su lengua. Cerró los labios. Acercó su mano a la válvula, accionándola. Sintió el vacío que le succionaba la lengua. Obró rápido, succionó él también, contrarrestando el efecto. Como ya hacía más de 15 días que no lo habían vuelto a ver en la oficina, sus compañeros decidieron dar aviso a la policía. Al ingresar por la fuerza a su departamento no encontraron, de él, rastro alguno. Lo que sí les llamó mucho la atención fue ver, sobre la mesa de la cocina, un sifón de vidrio que conservaba, en su interior, el rostro de un hombre, horriblemente deformado, y cuyos ojos escrutaban llenos de terror e incomprensión.